Buenos días, gente, buenas tardes. Depende del horario que tenga cada uno. Mi nombre es Leandro Balay, arquitecto de soluciones de TOTUS Argentina y LATAM. Eh, la idea de hoy es hablar un poquito de transformación digital y cómo esto impacta en nuestros negocios, en nuestros servicios, en nuestras compañías y obviamente cómo vemos esta transformación digital aplicada a la plataforma ERP y todo lo que tenga que ver con el mundo del software que puede llegar a estar involucrado en una compañía. ¿Sí? Vamos a guardar unos 30 segundos como para que se siga sumando gente si es que va siguiendo subiendo la audiencia. Tenemos habilitado un chat como para poder empezar a hacer preguntas y hacer alguna interrupción como para evacuar alguna duda que tengan ustedes sobre algún concepto que se vierta en la conversación. Así que cualquier cosita que se necesite se escribe en el chat. Somos dos personas que estamos siempre en los webinares, así que hay una persona que está administrando estas consultas y demás. Me va a ir avisando si es que ustedes tienen alguna duda y paramos de ser necesario para, para hacer alguna consulta o alguna aclaración pertinente. ¿Sí? Bien, como les decía, la idea es hablar un poco de transformación digital y esto cómo, en algunos ejemplos, ¿sí? Está impactando en la vida de los negocios y obviamente nosotros como empresa de software, cómo nos vemos y cómo vemos esta transformación digital aplicada a todo el portfolio de soluciones que tenemos para ofrecer. ¿Sí? Los primeros 10, 15 minutitos van a tratar un poco para llegar a establecer, ¿sí? Un concepto homogéneo de qué entendemos por transformación digital y basándonos en eso, seguimos adelante con las otras dos aristas que les estaba contando. ¿Sí? Esta parte va a ser relativamente bastante rápida. ¿Sí? Bien. Para entender qué es la transformación digital, voy a citar a un arqueólogo, ¿sí? Español que entiende como que la transformación digital es la cuarta transformación que hubo en la historia humana, en donde se ve reflejado e impactado, ¿sí? Ciertas modificaciones tecnológicas, ¿sí? Aplicadas a un circuito productivo y o a la cotidianidad del ser humano, ¿sí? En donde obviamente uno tiene efectos de cómo compra, cómo vende, ¿sí? Cómo se desenvuelve. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la primera? ¿Sí? La primera de las tecnologías que él nombra en su conversación, en su exposición, es cercana a la era analítica, en donde la primera transformación es que el ser humano aprende a tallar la piedra y con eso puede llegar a hacer una lanza, una punta de lanza, atarla a un palo y poder empezar a cazar a distancia. ¿Sí? Uno dirá, eso es común, o sea, uno tiene cuchillo, tenedor, todos esos instrumentos, pero obviamente en esa época esto fue revolucionario. ¿Por qué? Porque esto lo que nos permitió, ¿sí? En esa época son dos grandes cosas que hasta el momento no sucedían. Una, como bien dije, cazar a distancia, por lo tanto la sobrevivencia del ser humano se pudo extender. Y lo que empezó también a hacer es un efecto sobre el trabajo. Conceptualmente separó a personas que tenían habilidades para tallar la piedra y otros para salir a cazar. Entonces ahí ya se comenzó a tener una cierta división del trabajo. ¿Sí? Un poquito más adelante, en la historia, se arranca con la ganadería, ¿sí? Con la agricultura y con la domesticación de las especies. ¿Cómo influye esta tecnología? ¿Sí? Hizo más profunda esa división de tareas, ¿sí? En donde hay recolectores, hay agricultores, ¿sí? Entonces, ya ahí hubo una especificación más
más profunda de la división de trabajo. También pasamos de ser de nómades a ser sedentarios. Y obviamente empiezan las primeras sociedades, porque obviamente como nos estamos estancando en una zona territorial, empieza a armarse comunidades de familias, ¿sí? Obviamente también, ¿sí? Lo convirtió, en vez de ser recolector, a ser productor. ¿Sí? Entonces hubo un montón de efectos sobre las sociedades, los circuitos, los sistemas productivos, esta etapa, ¿sí? La tercera, obviamente muchísimo más conocida y con el impacto muchísimo más conocido, que es la Revolución Industrial. La Revolución Industrial, ¿qué hizo? Primero, un éxodo del campo a la ciudad, porque dejó de estar aplicado a la ganadería y a la agricultura y empezó a tener el trabajo más en las fábricas, en los centros urbanos, que en el campo, ¿sí? Obviamente, ni hablar de todo lo que fue impactando con la imprenta, con las máquinas a vapor y demás, ¿sí? Entonces ahí también hubo una sofisticación en la división de tareas, ¿sí? Y una cuarta, ¿sí? En donde la estamos viviendo, ¿sí? Por eso ustedes le habrán leído en muchos lugares la transformación 4.0, marketing 4.0, ERP 4.0 y todo eso. Ese 4.0 se llama esta cuarta revolución, donde estamos transformando de manera digital nuestro día a día, tanto en la sociedad como en las empresas, ¿sí? Bien. Hasta acá un poquito de historia como para decir cómo fuimos llegando a este concepto de 4.0, de transformación digital. Hubo diferentes transformaciones en todo el devenir nuestro, ¿sí? A nivel historia humana, y todos esos efectos que hoy conocemos, que hoy los conocemos y los vivimos normalmente, fueron desarrollándose durante un montón de tiempo, ¿sí? Bien. Ahora, en términos de conocimiento, porque obviamente uno tiene la división de trabajo, la división de bueno, la supervivencia y demás, pero también está la lista del conocimiento. En una época no muy lejana, el hombre solamente buscaba entender las cosas, ¿sí? Acuérdense el hombre de las cavernas, lo único que trataba de entender es por qué los animales actuaban como actuaban para poder cazar. Después se entendió que agrupándose ese conocimiento podría desarrollarse aún más, ¿sí? Entonces aceleraba ese entendimiento y obviamente lo transformaba en conocimiento para poder ser transmitido. Y no tan lejano ahora sí en el tiempo, cerca de 20 años para acá, el hombre aprendió a ser más colaborativo, ¿sí? Con la llegada de Internet y demás, empezó a pensar en cómo transmitir ese conocimiento a todo el resto. Pero, ¿qué pasó? Esa colaboración, ¿sí? A 30 años atrás no estaba Internet, o 20 años atrás no estaba Internet, el único lugar que uno podía llegar a acceder a estos conocimientos, ¿sí? Tecnológicos o de, no sé, un significado, un concepto, o una nueva tecnología o cualquier otro conocimiento, uno lo tenía que ir a buscar siempre. Lo tenía que ir a buscar a dónde, a bibliotecas, teatros, cines, en la universidad, pero siempre ir el hombre a buscarlo, ¿sí? En los últimos tiempos, ¿sí? Y ya potenciándolo con la Internet, empezó a entender que conectado con esta red lo podía llegar a expresar y que estar conectado le iba a cambiar su propia forma de consumir este conocimiento. No solamente consumirlo, también que lo exponga ante otros consumidores. Entonces, se podía llegar a publicar y democratizar un poco más el conocimiento y que esté más a la mano de las personas. Obviamente, con la llegada digital de los smartphones y todas esas tecnologías, esto empezó a ser cada vez más democrático, porque en un celular uno ya tiene todo lo que podría haber llegado a buscar en 20 libros de la universidad o en su profesor de cátedra. Entonces, con todos estos avances, ¿sí? Ya uno no tenía que ir a buscar o consultar a un especialista. Directamente consultaba en la internet.
¿sí? Y no solamente en la parte en casa, con una red de LAP, ¿sí? Con conexiones medias rústicas, sino que ahora con la movilidad y con el crecimiento de las conectividades y de la tecnología, obviamente uno tiene más poder de comunicación. Y la última parte de la presentación, este cuadrito que vemos abajo a la derecha, ya es el efecto de estar digitalizado y conectado de esta manera, donde dentro de la Internet se empieza a dejar un rostro digital de todo esto, ¿sí? Uno deja sus búsquedas guardadas, deja rastros de todo lo que buscó y puede uno utilizar esa experiencia, ¿sí? Esto que nos hace ver todo esto de llegar de la punta izquierda arriba hacia la de abajo a la derecha nos hace llegar a una conclusión en donde antes las compañías son las que aplicaban las tecnologías y hacían generadoras, eran las generadoras de los cambios. Y ahora les voy a dar un ejemplo muy, muy clásico que van a entender muy rápido el concepto que yo estoy vertiendo acá. Antes de la llegada de esta explosión digital y de rastreo digital de las cosas y de las búsquedas, las compañías eran las que imponían los cambios en los circuitos, en los sistemas productivos, en los medios de consumo y demás. Esta democratización al 100%, ¿sí? Y con el tener el poder en la mano de la comunicación y de las tecnologías, empezó de un cambio de 180 grados, en donde ya el humano individual era el que proponía el cambio, ¿sí? ¿Y cómo podemos entender esto? Con este ejemplo, en donde la industria discográfica en un momento determinado lo ponía a público conocimiento y lo distribuía y producía, eran los contenidos y el disco para que ustedes escuchen en sus casas. Bien, llegado un momento determinado, obviamente los costos por innovación, por tecnología, por desarrollo de producto, por diferentes motivos, la industria discográfica lo que hace es incorporar el concepto digital, ¿sí? Obviamente mejorando calidad, costos, distribución, un montón de ítems en ese producto, digitaliza ese contenido y lo publica y lo vende y lo distribuye en los que nosotros hasta cierto tiempo atrás distribuíamos, que eran los CDs. ¿Sí? Las películas en DVD pasaba lo mismo, pasamos del cassette que teníamos que rebobinar con una cinta a un DVD. ¿Sí? Entonces esa transformación de lo analógico a lo digital fue más impuesto por las compañías. Nosotros como consumidores ahí no pudimos tener mucha chance de decidir si incorporábamos esa tecnología o no, sino que la incorporamos per se. ¿tá? Pero, ¿qué sucedió, ¿sí? con esta industria? En un momento determinado, en el uso de la Internet, en la democratización de los contenidos, en la conectividad que uno conseguía, esos contenidos los empezó a compartir. ¿Sí? No sé si todos recuerdan estos famosos torrents de descarga de Internet de música, que obviamente primero eran delincuentes, ¿sí? En donde estafaban a las discográficas, pero bueno, digamos, ese cambio, las mismas discográficas tampoco lo pudieron frenar. ¿Por qué? Porque ahí el usuario, nosotros mismos, empezamos a meternos en esa decisión de cómo teníamos que consumir y que cómo queríamos que nos ofrezcan los servicios o productos las compañías. Entonces, en este ejemplo, creo que se grafica bien ese cambio, primero de la plataforma tecnológica, de un cambio primero productivo, en donde las compañías pasaron de lo analógico a lo digital, y después ya se encontraron con una vorágine de cambio, donde el humano consumidor era el que imponía el cambio. ¿sí? Y hoy Spotify lo que hace es solamente vender un servicio de compartir la música que yo quiera como consumidor, en el momento que yo quiera y de la manera que yo quiera, porque me puedo armar mis propias listas de música. No hace falta que yo ponga
5, 6, 7 CDs viejos, ¿sí? Sino que pongo 3 o 4 músicas, canciones específicas dentro de una misma lista, ¿sí? Antes yo tenía que consumir, ir a comprar a la discográfica, no voy a decir el nombre, pero por ejemplo Musimundo, ¿sí? No vamos a pagar regalías, pero digamos, iba a Musimundo a comprarme un DVD, un CD, tenía que comprarme 5 o 6 CDs de los diferentes grupos musicales. Ahora yo tengo en una única lista la música que yo quiero y la selecciono en el momento que yo quiero. Esto grafica esas dos transformaciones, ¿no? La transformación de lo digital, de lo analógico a lo digital, con un cambio en el circuito productivo interno de la compañía, provocado por las compañías, y esta última parte, ya digamos un cambio radical, primero en la medida del consumo y la producción, y también del ofrecimiento de servicios. ¿Sí? Hasta ahora, ¿alguna duda? Bien, continuamos. Entonces, ¿qué queremos o qué quiero vertir con estos ejemplos y con esta pequeña historia rápida que les hice? ¿Qué se entiende si lo queremos poner en una frase? ¿Qué es la transformación digital? Es la forma en que la tecnología y la voluntad de las personas, por eso contaba este último caso, para adoptar esa tecnología, está revolucionando los hábitos de consumo y la producción. Las empresas dejaron de producir de la misma manera porque el consumidor les hizo modificar sus productos, sus servicios a consumir, por lo tanto debieron cambiar para adentro las compañías. Entonces, esta revolución digital que estamos hablando, de transformación digital, hizo que las compañías dejaran de comprar maquinaria para seguir fabricando y seguir grabando música en DVDs o CDs. ¿Por qué? Porque la gente está consumiendo la música en otro tipo de plataformas, ¿sí? Uno de los factores más importantes, uno de los vectores que comandan la transformación digital es la velocidad. ¿Por qué? La velocidad, claramente nosotros hace, no sé, 250 años que fue la revolución industrial, cambiábamos o las cosas cambiaban mucho más lento que ahora. Claro que nosotros, hace 20 años, no teníamos internet, hace 10 años accedimos a internet y forma de smartphone, hace 2 años los teléfonos se volvieron cada vez más colaborativos con el humano, y dentro de 10 años o de 3 años, no sabemos dónde vamos a estar, pero seguramente los cambios en los cuales nos va a llevar la tecnología van a ser mucho más rápidos a nivel velocidad. ¿Y cómo se nota esto? Con esto que les estoy mostrando acá, donde si queremos llegar a comparar, ¿sí?, cómo fue el impacto en cantidad de usuarios y cómo llegaron las tecnologías y las cosas a los 100 millones de usuarios, al teléfono le costó casi 70 o 75 años llegar a ese volumen de usuarios. Y para ir a la punta del gráfico, Candy Crush, que es un juego, una aplicación, para smartphone principalmente, y para tablet, le costó menos de un año llegar a los 100 millones de usuarios. Entonces, la velocidad, ¿sí? Y acá está graficado desde 1800, 1900, digamos. Entonces, imagínense cómo fue creciendo. ¿Sí? Para comparar, la Internet, para llegar a los 100 millones de usuarios, tardó 8 o 9 años, ¿sí? Candy Crush 1. La tecnología que venga en el año 2000, bueno, en este año o en el año próximo, va a tardar muchísimo menos tiempo, ¿sí? Obviamente, dependiendo del impacto de la plataforma, va a llegar a tener esa cantidad de usuarios en muchísimo menos tiempo. ¿Tá? Entonces, es un factor muy importante, es la velocidad, y esto no es menor, porque obviamente lo que implica es que tanto nosotros como personas, como las compañías, tengan cobre más importancia o mucha importancia el poder de adaptación a estas tecnologías. Cuanto más ayornado esté a la tecnología actual, obviamente mejor me va a ir en el mercado y mucha más permanencia en el mercado voy a tener. Nosotros como seres humanos estamos
más permeables y más ayornados a esta tecnología, también nos va a suceder lo mismo. ¿Sí? Bien. En términos de, digamos, unos ejemplos que podemos llegar a tomar con esto de la plataforma de transformación digital, es Netflix. ¿Sí? Antes uno, para consumir un contenido de una película, un contenido teatral o algún componente, digamos, social, tenía que ir al teatro, al cine o alquilarse una película o lo que sea. La transformación digital, apoyándonos en todos los conceptos vertidos antes, lo que hacen es publicarlos, ¿sí? Durante un tiempo, porque sabemos que las películas duran un tiempo publicadas en Netflix, porque también ellos mismos, ¿sí? Van ayornando las listas, los plays que tienen publicados para que el consumidor vaya consumiendo diferentes contenidos y no se aburra y se vaya. ¿Sí? Otro ejemplo es Uber, pero acá me quiero detener un segundito a preguntar, porque yo también me lo pregunté, por supuesto, es cómo impactó esta transformación digital en el negocio. Y claro, este ejemplo que quiero verter ahora de Uber es un clásico ejemplo de que el foco también a veces se nos tiene que cambiar como empresa porque el cliente cambió. O cómo hago para llegar al cliente, tengo que cambiar esa estrategia de cómo quiero llegar a mi cliente. Y Uber es uno de los ejemplos. ¿Sí? Uber, si ustedes pudieron entrar a la página, Uber no ataca, ¿sí? Publicitariamente al consumidor, porque sabe que el consumidor requiere del servicio. La estrategia de Uber es conseguir la mejor y mayor cantidad, ¿sí? De conductores. ¿Por qué? Porque claramente el consumidor final del servicio es la persona que pide su servicio. Pero si como plataforma, ustedes como consumidores, levantan la aplicación Uber, piden un Uber, ¿sí? Y les tarda media hora. Al otro día les tarda otra media hora, y otra media hora, otra media hora. ¿Sí? Uber, como ejemplo, fue la primera, pero nosotros hoy en Argentina, ¿sí? Ya tenemos otra aplicación que es Cabify, ¿sí? Obviamente ya hay competencia. Entonces, si Cabify va a tardar o me tarda 20 minutos porque tiene más cantidad de choferes, obviamente yo me voy a volcar a ser usuario de Cabify y no de Uber. ¿Y cuál fue la mala estrategia de Uber? No llegar a mí como publicidad o no capturar con estrategias de captación a los choferes. ¿Sí? Entonces ahí la transformación digital y el uso de la tecnología de estas plataformas también puede llegar a hacer cambiar las estrategias de mercado y de captación de mercado que tengan las compañías. ¿Sí? Y algo como para ir finalizando, creo que hay 4 macro tendencias, ¿sí? En lo que es esta transformación digital. ¿Sí? Una es la red social o social media, ¿sí? Donde uno colabora. La segunda es la Internet de las cosas. La otra es la de Big Data o Data Analytics. Y la última, la de inteligencia artificial. ¿Qué entendemos por cada una de ellas? O por lo menos para, digamos, conceptualmente hablar de cada una. Obviamente la colaboración y la social media no entiéndase como la red social de Facebook únicamente, sino que es una de todas las plataformas colaborativas que hay. Otra, por ejemplo, puede ser el Waze, en donde es una plataforma que uno utiliza para llegar a destino, ¿sí? Como puede ser el Google Maps, pero es una plataforma que generó contenido, además de la posibilidad de ubicarse y llegar a destino. El contenido adicional que tiene es esa misma colaboración entre todos los usuarios, ¿sí? Entonces, en tiempo real, yo puedo estar colaborando con alguien que ni conozco, pero sí que mi información volcada en una aplicación es utilizada por otra persona y esa persona se ubica de mejor manera gracias a esa información
que yo volqué. En la manera tradicional, o si no tuviésemos Waze, por ejemplo, nosotros llegaríamos con una hoja de ruta, con un mapa, llegaríamos a la calle rota, a la calle con un árbol tirado por la mitad, y tendríamos que retroceder y hacer todo un cambio de tiempo y una pérdida de tiempo que esta aplicación me la resuelve en línea. ¿Sí? Ejemplos de Internet de las Cosas, o qué es Internet de las Cosas. Internet de las Cosas es que las máquinas, los aparatos, los artefactos, me empiecen a dar información y empiecen a recibir información a partir de una conexión con algún software o con alguna aplicación, obviamente con Internet. Algunos casos pueden ser que actualmente, hace poco tiempo en el mercado salieron aires acondicionados que uno los puede prender o apagar y manejar la temperatura desde una aplicación de celular. Lo mismo pasa con los lavarropas. ¿Sí? Uno puede programar con el teléfono el lavarropas para que comience a una determinada hora. Lo mismo pasa con la heladera, que me puede mandar la información en línea a las personas del hogar para que hagan la lista de compras, ¿sí? Un marcapasos para aplicaciones para que el médico tenga información en línea de cómo va un paciente determinado, ¿sí? O si tuvo algún accidente menor, lo pueda saber en línea, ¿sí? Entonces, ¿esto qué nos va a dar? Mucha más información, tanto en la colaboración como en la conexión de las máquinas. Bueno, ¿qué sucede con todo eso? La tercera tendencia es tener herramientas que nos puedan soportar toda esta información. ¿Por qué? Porque imagínense si yo no tuviese una plataforma de análisis o Waze no tuviese una plataforma de análisis de toda la información que recibe para poder volcarla. Sería medio sin sabor esa información porque no tengo una plataforma para poder ser analizada la información que yo recibo. Lo mismo pasa con todas las máquinas que yo conecto. Imaginemos una fábrica que tiene 80 robots, 80 máquinas conectadas a una plataforma, a un sistema, y yo no tengo forma de analizar esa información para saber y analizar las paradas de máquina. Entonces, también necesito de esta tendencia de tener muchísima más información, ¿sí? Para poder analizar muchísima más información y tener conclusiones sintéticas, ¿sí? Y una última tendencia que obviamente está apoyada en las anteriores, ¿sí? Que es la de inteligencia artificial, ¿sí? ¿Qué entendemos por inteligencia artificial? Es poder tener, a partir de datos colaboradores, de datos que mis colaboradores me dieron, máquinas conectadas, y poder armar dashboard o KPIs con un Big Data, es hacer previsiones y presunciones en un futuro con cierto nivel de acercamiento a la realidad. Pueden predecir, por ejemplo, el ejemplo que voy a usar es desde nuestra misma compañía, con nuestra plataforma de inteligencia artificial, que después les cuento un poquito más. Hay una universidad, ¿sí? Que ¿para qué lo utiliza? Es obviamente alimentando con las calificaciones, cursos asignados, cursos dejados, toda una historia de los alumnos, puede prever qué alumno va a dejar cuál materia, en qué tiempo dejarlo y si va a abandonar la universidad. Obviamente, en términos económicos, esto es un alumno menos en un tiempo determinado y para una universidad un alumno menos es un cliente menos. Entonces, en el terreno comercial, no en el terreno educativo, imaginémonos la misma situación en el terreno comercial. Yo tengo muchos clientes, muchas operaciones, diferentes lugares del mundo donde yo opero, mucha información, mucha información. Posiblemente yo llegue tarde a que un cliente se me vaya. Con esto de la inteligencia artificial aplicada, lo que podemos tener es con una colaboración de todos mis elementos de la organización, sean máquinas, sean personas o sean externos, ¿sí? Personas externas. Una herramienta
que pueda recibir un montón de datos y mucho volumen de información. Y también algoritmos aplicados a ese análisis. Yo puedo determinar en tiempo y en forma si un cliente se me va a ir porque no me está dejando de comprar, cada vez me está comprando menos, cada vez me está pagando cada vez más peor, mi vendedor lo dejó de visitar, ¿sí? Si yo tengo la posibilidad de capturar datos de mercado, puedo saber qué está comprando, como para decir, bueno, cuando me compran 70-30 con mi competidor, bueno, compra más a mí, es un cliente mío. Cuando empieza ese volumen a cambiar de vereda, o sea que es 30-70, estoy en el borde de perderlo. Entonces, con una herramienta de análisis y de predictibilidad como la inteligencia artificial, yo podría anticiparme a esa situación y empezar a encauzar a mi cliente en el relacionamiento para que no suceda lo que llamamos en el mercado el churn, ¿sí? de salida de clientes. ¿Sí? Y como vemos desde Totus, todas estas aplicaciones, ¿sí? Estos son los ejemplos que yo les decía, ¿sí? El Waze, donde tengo la colaboración de personas, donde me está diciendo que hubo un choque, que tomaste desvío, toma esto, ¿sí? Este marcapaso con esa aplicación que yo les decía, ¿sí? También hay el mal llamado portero eléctrico, ya le pusieron cámara, le pusieron un poco más de inteligencia a ese aparato, entonces obviamente desde mi teléfono, no estando en mi casa, puedo saber quién está tocándome el timbre en casa, ¿sí? Seguro, otra de las compañías que tomó esta plataforma y transformación digital y pudo tener a una misma persona, en vez de estar físicamente en un edificio, viendo 3 cámaras. Entonces está cuidando la seguridad de 3 edificios al mismo tiempo. ¿Sí? Esto ganó en costos y ganó en seguridad. ¿Por qué? Porque esa persona, al no estar físicamente en el edificio, puede no estar sufriendo algún evento de salud. ¿Sí? Todo esto, obviamente, aplicado a nuestro corazón, a nuestro producto Elite, ¿sí? Que es el RP, también les quiero contar un poquito de historia y qué es, comenzándola como para establecer también el concepto de qué es el RP. ¿Sí? Todos sabemos que la sigla RP significa el manejo y la planeación de los recursos de la empresa, y que surgió como una cuestión de logística militar, empezó a ser un MRP, un RP, y hoy ¿sí? Ya son software mucho más sofisticados que el manejo de cuánto tengo que comprar o cuánto tengo que vender. ¿Sí? Y si yo quiero llevarlo a un plano más de para qué queremos un RP en una compañía, obviamente la idea es tener un único sistema integrado y todos los procesos integrados en ese sistema de mi negocio. Pero este concepto está muy atado a esa primera etapa, donde yo lo único que quiero es mi conocimiento para mí, después lo comparto con un grupo reducido de personas, ¿sí? Que está únicamente dentro de mi red interna. ¿Sí? Pero cómo las plataformas y qué pensamos en esta alternativa, ¿sí? Cuando todos los usuarios están cada vez más conectados, digitalizados a nivel procesos, digitalizados a nivel información, ya los documentos no viajan en papel físico, las autorizaciones no se hacen con la firma de un documento como se hacía hace 20 años atrás. Entonces, ¿cómo desde nuestro lado, como empresa proveedora, vemos este cambio? Nosotros, en este punto, lo que vemos es, haciendo una analogía con un motor de un auto, entendemos que el RP, en el viejo concepto, ¿sí? Tiene que ser como el motor de un auto. Sabemos que tiene que comprar, tiene que vender, tiene que calcular los impuestos, generar la contabilidad, generar todas las informaciones legales, pero digamos, no estamos en duda o no ponemos en duda de su funcionalidad y su robustez. Obviamente tiene que ser robusto, tiene que andar, tiene que calcular todo, pero ¿qué hacemos con el resto de las cosas? ¿Sí? Yo tengo personas de lo que se llama millennials,
dentro de la organización donde llegar al trabajo, prender la computadora, entrar al ERP, le es viejo, le es aburrido. Entonces, uno de los primeros componentes que tenemos que pensar es toda la aplicación mobile. Hoy, un ERP sin conectividad mobile, digamos, carece de valor para las compañías, ¿sí? Ni hablar de que esté en una nube propia, una nube de un tercero, ¿sí? Que esté directamente en la nube. Obviamente hay empresas que culturalmente están un poco reacias o es un cambio que están viendo y analizando, todavía no están tan incorporados en esto por una cuestión de cultura. Pero está claro que muchas compañías van a la nube por una cuestión de seguridad, por una cuestión de reducción de costos, de infraestructura, ¿sí? Entonces, en ese punto de la movilidad, el concepto entra uno de los 4 pilares que comenté antes, ¿sí? La colaboración. También, en nuestro ERP, si somos una empresa productora o somos una empresa comercializadora, tenemos máquinas, ¿sí? Que se deben de conectar con nuestro ERP. Nosotros, por ejemplo, una máquina que hace un pulido, un limpiado, un pintado, me da información de cuántos componentes utilizo en el proceso productivo, ¿sí? Entonces, está claro que esto es muy necesario. Obviamente, al tener colaboración y las máquinas conectadas, necesito y tengo mucho dato para analizar y también tengo aplicado la inteligencia artificial. Entonces, alrededor del ERP, tengo esos 4 componentes que yo les contaba anteriormente. Y ya pasando un poquito más a los productos de Totus, ¿qué ofrecemos a la compañía para poder tener todas estas vectores de la transformación digital metidos adentro? ¿Sí? Obviamente tenemos nuestro RP y tenemos, voy a mencionar 2 y me voy a meter a fondo con 2 principales, que es la de Fluid y la de Good Data. Fluid es esa plataforma colaborativa en donde yo, ahora se los voy a mostrar, en donde la transformación digital realmente está aplicada, ¿sí? Nosotros tenemos una plataforma que se llama TDM, que es el Totus Digital Model, en donde entendemos que el día a día de nuestros usuarios, ¿sí? Y obviamente de las personas, las compañías, los que compran, los que pagan, los que cargan los movimientos financieros, ¿sí? Los que tienen contacto con los clientes, ¿sí? Todos están metidos en esa plataforma, ¿sí? Pero no dejamos de tener el foco en el centro del corazón del ERP, ¿sí? Tenemos todas esas herramientas que están viendo ahí como colaboración a este ERP que estábamos diciendo anteriormente, ¿sí? Y para entrar en profundidad con este TDM, que es nuestro concepto aplicado y nuestra plataforma aplicada a esta transformación digital, ¿sí? Tenemos otros componentes, yo me voy a enfocar en 2 o en 3 únicamente porque son claros ejemplos de cómo se aplica, ¿sí? Nuestra plataforma a esa transformación digital que les vengo contando. El principal es el Identity, donde yo no solamente tengo aplicaciones de nuestra compañía, sino que tengo los de nuestra compañía, ¿sí? Más los correos personales de las personas, tengo el Facebook, tengo el Instagram, tengo el home banking, ¿sí? Yo ahora se los voy a mostrar. El segundo componente, obviamente, que es la parte social y de comunicación, donde yo puedo tener la famosa o el viejo concepto de la intranet, ¿sí? En donde tengo todos mis agentes internos colaborando entre sí, pero también lo podríamos poner y extrapolar para el afuera, donde yo tengo ese relacionamiento con mis clientes y con mis proveedores, ¿sí? Y una gestión de procesos, ¿sí? En donde yo tengo todos los procesos que yo antes tenía verbales, que iba a pedir la autorización a una persona, me dirigía a recursos humanos para poder pedir las vacaciones, le llevaba un papel firmado por mi jefe al jefe de recursos humanos para que me dé y me asigne las vacaciones. Todo eso, todo digitalizado. Entonces, con esta plataforma entendemos que acoplamos a todos los conceptos vertidos de una transformación digital. Somos
colaborativos. Nuestra compañía es colaborativa entre sí y colaborativa para el afuera. El afuera es colaborativa con el adentro de mi compañía, tanto con clientes como proveedores. La información fluye muy rápida, muy ágil y con bajísimo costo. Digitalizo todos mis comprobantes, mis procesos y obviamente reduzco costos y lo que hago es tener dentro de una plataforma todos mis procesos administrativos, ¿sí? Y no dejando de tener con el Identity cierto nivel agudo, dependiendo un poco de las compañías, de seguridad informática, donde si obviamente yo no tengo un usuario, ¿sí?, con un grupo, perfil y seguridad, no podría llegar a entrar a la herramienta, ¿sí? Voy a hacer un parate acá y les voy a mostrar la herramienta en sí. Esta herramienta que están viendo acá, no sé si quieren hacer una pausa para hacer alguna pregunta. Bien, continuamos. Esto es nuestro escritorio, lo que nosotros llamamos escritorio de acceso, en donde tenemos las diferentes herramientas que pueden ser un webmail, puede ser un acceso al Good Data, puede ser un acceso al sistema RP, puede ser el acceso a cualquier tipo de usuario clave. Todo lo que tenga usuario clave puede ser configurado en este escritorio de trabajo. Una vez entrado al área digital de trabajo, ¿sí?, a esa versión que nosotros llamamos área digital de trabajo, lo que tenemos como componente, verán claramente, es un escritorio en donde yo tengo mis accesos directos al RP, ¿sí? Puedo configurar una red social donde en las diferentes personas que estamos diciendo que están colaborando con nosotros pueden ser empleados, clientes, proveedores, ¿sí? Están colaborando con la información. Y obviamente este central de tareas o central de procesos en donde yo tengo todos mis workflows de la compañía. Pero no se limita únicamente a todo eso, sino que yo también puedo tener accesos a cuestiones externas, como por ejemplo el clima, porque yo soy un productor de agro, ¿sí?, y todas las cuestiones de clima me afectan en las decisiones. Puede ser que acá aparezcan las cotizaciones del dólar, porque mi perfil es de acceso financiero, por lo tanto me interesa más la cotización del dólar que el clima. Entonces esto es 100% configurable para cada compañía, para cada perfil y para cada usuario. Entonces ahí lo que cobramos es una versatilidad de este área digital de trabajo muy importante, ¿sí? Lo mismo pasa con uno de los tantos componentes sociales que tiene la herramienta, que son las comunidades. ¿Qué se entiende por comunidad? Lo tratamos de aplicar a, por ejemplo, en una compañía, a las áreas de trabajo. Por ejemplo, el área de compras, el área financiera, el área contable, ¿sí? O si es una comunidad que el área digital de trabajo está abierta al exterior a clientes, tranquilamente podría tener una comunidad que se llame clientes, otra de proveedores, y ahí también configurar cierto y determinado nivel de trabajo. Entonces, yo podría tener, como les conté antes, accesos al RP, sí. Accesos a información externa, también. Pero dentro de esa misma pantalla de acceso, podría tranquilamente configurar ciertos indicadores de gestión. Entonces, imaginemos esto en el día a día de una persona. Yo entro por acá, me conecto al área digital de trabajo, ¿sí? Voy a mi comunidad, ¿sí? Yo soy una persona de compras y digo, a ver, ¿cómo va la evolución mensual de mis compras importadas? Porque quiero ver ese análisis o cualquier otro análisis, ¿no? Yo acá tengo algunos ejemplos únicamente, pero tengo toda la información muy de la mano, muy a la mano, ¿sí? Para la toma de decisiones, para transaccionar, ¿sí? Entonces yo acá tengo un acceso centralizado para ver cualquier cuestión que tenga del RP y me informa de manera de tipo pop-up. Cualquier alarma, cualquier evento,
cualquier suceso que esté yo involucrado, me va a ir avisando como una alerta para poder tener bien rápido la respuesta y no tener que esperar que me caiga el mail, revisar los mails, que me llegó como spam y demás. ¿Sí? Entonces, dentro de esta misma pantalla que ustedes están viendo, yo volví a la primera, estamos viendo esos al menos 3 componentes, ¿sí? Que se estaba nombrando anteriormente. La parte de la colaboración, ¿sí? La parte de la conectividad con las máquinas, porque obviamente yo acá puedo llegar a tener paneles de control que me están avisando el devenir de una máquina, si hay parada de planta, no hay parada de una máquina, ¿sí? Puedo poner un indicador de días en calle, como para poder accionar sobre la situación financiera de algún cliente, de algún proveedor, ¿sí? Entonces yo acá tengo esos 3 componentes ya seteados, ¿sí? La colaboración, la conexión con las máquinas y los resultados, y como habrán visto con esos gráficos muy rápido que vi, que les mostré, cierto análisis de Good Data y de Big Data, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta? Bien. ¿Y qué otras cosas podemos hacer con este área digital de trabajo que yo les estaba contando? Y les cuento una historia que la aplicamos nosotros mismos. Nosotros como Totus tenemos una red corporativa plasmada en esta plataforma Fluid, en donde las áreas de interés también están separadas por rubros y segmentos de mercado, y el que normalmente tiene más utilización, y es el ejemplo que quiero llevar acá a la mesa, es el de los técnicos, ¿sí? O los analistas que están en campo. Nosotros tenemos una comunidad de fiscales, por ejemplo, en donde, no sé, un analista está implementando, imagínense, en una compañía en Curitiba o en el Chaco o en Misiones o en cualquier lado del planeta, porque nuestra presencia es regional. Se encuentra con una dificultad de conocimiento, ¿sí? Como les hice el ejemplo del área fiscal, y en vez de llamar por teléfono, ¿sí? Imaginémonos en ese hilo histórico que les conté al principio, en vez de llamar por teléfono a 3 o 4 personas que él conoce de la compañía, tira una pregunta acá. ¿Qué desea compartir? Estimados, necesito saber cómo es la parametrización del impuesto XXXX. ¿Sí? Y el publicar, ¿sí? Todas las personas que están dentro de esa comunidad, ¿sí? Van a poder colaborar conmigo en tiempo real. Entonces, nosotros en Totus somos más de 8.000 personas colaborando directamente. Entonces, imaginémonos cuánto nos costaba, ¿sí? En la versión de hace 20 años, en términos de comunicación, ¿verdad? Y de conocimiento, cuánto tardábamos en conseguir esta respuesta, ¿sí? Les pido, por favor, imagínense, hace 20 años, ¿sí? No los quiero llevar a la época de los teléfonos analógicos, donde teníamos que discar, ¿sí? Pero imaginémonos que ya tenemos teléfonos digitales, no tenemos smartphone, no tenemos nada. Tenemos los primeros StarTags, ¿sí? En el mercado. Llamamos por teléfono a nuestros compañeros de trabajo, ¿sí? En donde llamamos a Luis, a Ernesto, a Santiago. Che, ¿sabés que entré en duda cómo se parametriza el impuesto XXX? Y si esa persona lo sabía, me lo respondía. Si no lo sabía, empezaba a llamar a otro y a otro y a otro hasta que encontraba la respuesta. Pero imaginémonos el tiempo que tardábamos en conseguir
esos 5 contactos de manera directa y si es que tenían la respuesta no las daba. Yo haciendo esto que les acabo de mostrar tan rápido, ¿sí? Tengo a todos los colaboradores de esa red pudiéndome responder, ¿sí? Entonces, no es lo mismo lo que yo tarde, primero en escribir esto, que no tardé ni en el primer llamado ni el discado, ¿sí? Ni la marcación del primer teléfono del primer consultor que yo quiero hacer de referencia, ¿sí? Ya ese tiempo yo en la escritura ya lo terminé. Bien, la publicación es en línea, entonces todos los que estén en línea dentro de la comunidad me van a poder responder. Entonces, obviamente si es una empresa como la nuestra, que tiene 8.000 empleados, o 3.000 empleados, o 5.000 empleados, imaginémonos esta situación donde yo tengo muchas personas que me puedan responder. La idea es que la velocidad de respuesta, que es uno de los tantos pilares de la transformación digital, la velocidad con la que yo llego al conocimiento, ¿sí? Y la otra persona de la otra vereda en la que me está respondiendo, la velocidad que tiene la publicación y la generación de ese contenido. Cambió radicalmente y fue un concepto disruptivo esto de la colaboración digital de la información entre personas, ¿sí? Entonces, imaginémonos lo mismo con la seguridad informática. Esto al estar en una nube con cierto determinado nivel de seguridad, las redes son mucho más seguras que una red casera. En este momento tan complicado, ¿sí? Seguramente todos estamos haciendo la cuarentena y el aislamiento social obligatorio, ¿sí? Imaginémonos cómo las empresas reciben esto, ¿sí? Y cómo nosotros les respondemos a nuestra compañía, ¿sí? Si nosotros tenemos esta red social, ¿sí? Con el escritorio, con todas las aplicaciones que se pueden utilizar en la compañía, la información y el trabajo no para nunca. ¿Por qué? Porque con esto yo estoy conectado en línea con mi empresa está conectada conmigo y toda la red se sigue moviendo sin que hubiera pasado nada. Es más, nosotros, también les quiero contar esa historia, nosotros hoy, desde que se anunció la cuarentena, estamos todos los analistas y todos los agentes, tanto de venta como los arquitectos, como la parte directiva de la compañía, cada uno en sus domicilios, y trabajamos con el mismo esfuerzo que en la oficina, ¿sí? Es más, las herramientas actuales, las plataformas actuales nos han podido brindar la posibilidad de hacer videoconferencias grupales, ¿sí? Esto hace 15 o 20 años era impensado. Entonces, estas transformaciones digitales nos sirven mucho, aplican mucho y dan seguridad, tranquilidad y reducción de mucho costo para nuestras compañías, ¿sí? Otra de las herramientas que yo les conté es la de Good Data, ¿sí? En donde, esto es un ejemplo, pero claramente yo podría tener a toda una compañía, ¿sí? Con, no sé, 8 compañías en 7 plantas industriales, ¿sí? Con cientos de usuarios trabajando al mismo tiempo y un solo director o un solo gerente, donde ese mismo gerente lo que tiene son indicadores de gestión, en donde ve, como acá se ve, indicadores, ¿sí? De evolución de patrimonio, de saldos de venta, ¿sí? De un indicador de cuánto estoy de gastos administrativos contra el budget, ¿sí? Un montón de información analítica procesada en línea de todas las plantas distribuidas geográficamente y dispersas geográficamente, ¿sí? Esto es otro de los conceptos que estamos hablando de la transformación digital, ¿sí? Bien, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, quieren que repase algún otro concepto, les dejo este mensaje en donde
uno entiende que la mejor forma de predecir el futuro es creándolo uno mismo, por eso nosotros desde Totus estamos lanzando continuamente eventos sobre esta plataforma colaborativa y esta área digital de trabajo. Entendemos que hoy, por coyuntura, es muy importante, pero desde hace un tiempo está cobrando cada vez más importancia, porque claramente los negocios y el desenvolvimiento de las operaciones de nuestras compañías y de nuestros clientes han cambiado, ¿sí? Y esta transformación digital los empuja a que cada vez más estemos en este concepto digital de, de work que presencial y físico, ¿sí? Así que si no tienen alguna pregunta, ahí les dejo mis datos como para que si necesitan ahondar en algún detalle, preguntarnos algo, ahí tienen mi mail, mi teléfono, como para cualquier duda que tengan la podamos resolver, ¿sí? Muchas gracias, Leandro. Muchas gracias a todos los asistentes. En el día de hoy le estaremos enviando un agradecimiento con el linkeado a este video para que ustedes puedan replicarlo y puedan revisar otras versiones de nuestros webinars anteriores. Muchísimas gracias y los esperamos en la próxima edición.